Alfredo, despierta. Lleváis como 3 horas con los ojos cerrados así. Te veis súper creepy. Vale, es que estaba soñando con lo que podría ser el mundo relojero, pero es que es tan aburrido, weón. ¿Aburrido de qué? Porque es todo lo mismo por todos lados, falta más creatividad, weón. ¿De qué estáis hablando? ¿Qué es lo que pasa? De que no hay creatividad, estamos yendo todo lo mismo, todo yendo para atrás. ¿Dónde está como la evolución? Yo no me siento que yo sueño con cosas, pero no ocurren. Pero Alfredo, mírate la muñeca. ¿De qué estáis hablando? Mírala. Mira eso. Muchachos, Bentley Design, estos diseños loquísimos no son un sueño, son un sueño. Puta, no, espérate, que es mucho. Son un sueño, pero hecho realidad. Así que hoy día vamos a hablar de una de mis marcas favoritas de China. A pesar de que fueron fundados el 2016, la están llevando hoy día en el mundo relojero digital. Un mundo que parecía estancado, mucho Seiko, mucha reedición del pasado. ¿Y dónde está el futuro? Pues bueno, tenemos que mirar hacia adelante también. Y estos 3 muchachos de China decidieron darle un giro y una locura y una nueva propuesta a este negocio relojero. Lo cual a mí personalmente me encanta y hoy día vamos a ver en profundidad, vamos a conocer Bentley Design, vamos a conocer qué modelos tienen, vamos a conocer a los protagonistas de esta historia y por sobre todo vamos a entretenernos y aprender de relojería. Este es un gran capítulo especial en la nave del día de hoy, ¿no? Es que ese reloj que tenía en la muñeca en particular me encanta, lo encuentro una locura. Así que este video me emociona muchísimo. Sí, pues entretenido, ¿no es cierto? Y miren, este es mío. O sea, me llegó y lo encontré tan entretenido que me lo quedé, así que va recomendado a la mano. Tengo uno en mi colección personal. Pero, vale, como siempre, vamos a tener subtítulos activados, vamos a tener el video separado por partes y, como siempre, vale, ¿qué hacemos antes de empezar con cualquier historia? Una introducción maravillosa. Un contexto, porque estos diseños tan locos tienen un antecedente y probablemente no lo saben, así que acompáñenme. 3 emprendedores chinos bastante jóvenes, 25 años nada más, tenían mucho menos en esa época. El 2016 eran fanáticos de la historia de la relojería digital, pero no me refiero a los Casios vintage, con música, con juego, no. Me refiero a los inicios de la relojería digital. Y pensando en ella, lanzaron Bentley Design. Pero ¿cuáles son estos relojes? ¿Por qué son tan raros? ¿De dónde viene esto? Básicamente la explicación tiene su lugar a finales de los 60, en pleno periodo llamado la crisis del cuarzo. Tenemos un video en profundidad en el canal, pero de manera muy resumida, la crisis del cuarzo fue que antiguamente todos los relojes funcionaban con un mecanismo de oscilación como el péndulo o el espiral. Y todos los relojes tenían que dar la hora así. Pero un grupo de científicos descubrió a finales de los 60 que el cuarzo, al vibrar cada 32,768, podía dar la hora con mayor precisión. Y en vez del reloj equivocarse un minuto diario, se podía equivocar un minuto pero al mes. Y esta tecnología facilitó el nacimiento del Seiko Astron de 1969, pero así como nació el Seiko Astron, el primer reloj de cuarzo, el primer reloj a pila, nació de la mano el reloj digital. ¿Qué te parece que el reloj, en vez de estarlo viendo así, una persona genio, no se sabe si fue en Alemania, en Bulgaria, en Estados Unidos, en Japón, hay varias teorías, pero se le ocurrió, en vez de hacerlo así, lo vamos a hacer con una pantalla. Todas las compañías pensaron que el reloj de palito y mecánico iba a morir y todos se empezaron a sumar. Entonces, 3 chinos, genios, decidieron, muchachos, vamos a basarnos y vamos a traer estos relojes de vuelta de las viejas glorias, los vamos a traer hacia el presente. Porque hoy día está esta oportunidad y nadie está dando el espacio a estos relojes digitales LED. Y así fue como anunció en el 2016 Bentley Design. Y bala, te digo lo mejor de todo, cuando fui a Hong Kong, estaba caminando y aparecieron ellos. Y yo era una marca que había visto alguna vez como en internet y finalmente los conocí, pues fue súper bonito. ¿Cuándo vaya a esperar que va a ir a Hong Kong para hablar con un chino sobre el Synchronar? Una junta de ñoños. Una junta de ñoños total. Entonces, de manera exclusiva, muchachos, no solamente los admiré, sino que los conocí. Les presentamos ahora a los fundadores de Bentley Design. We are the Bentley Design founder and is happy to be in your video. And the reason why we want to start a vintage digital company is when we want to bring the vintage culture back to modern and help people to understand what is vintage watch, and we would like to share more love with you guys. In China, Bentley is a name with the meaning called rich, so we use this name. Being rich means Bentley in China. I really
love with the digital watches and the vintage watches, and I think the LED and LCD watches is the most interesting watches in all of the watches world. And I think the traditional watch is really boring, and I don't want to do any traditional watches. So I created this brand, and I think I should give all the watches users the more interesting watch. So that's what I do. LED Design is a very richer, futuristic brand. You can't find any traditional watch in the LED Design. This watch is our first watches. And thanks to the 1970s, there are lots of watches, lots of LED watches. But I don't want a watch very similar than the past watch. So I do some change. I use an OLED display because LED is a very old technology. I found in the lots of people's comment, and they say, oh, it's very difficult to own the screen. So I make this watch can do the lift to wake. So when you turn down the screen, and then the screen will on. It's very easy to use. The model in the inside is by ourselves. In-house movement. Yes. Yeah, that's good. Because you cannot find any like this model in the market. This one is the most interesting watch I made, and this one is the first watches we made. What do you think is the hardest part of making a watch? The battery. Battery? Yeah, battery. Why? Because when we decide this watches, we want the screen keeping on. But we found no more 1 week. In 1 week, the battery was dead. They were dead. The battery was dead. So we need to continue test, and we finally found in the normal use, the screen should off, and we should lower the use of the battery, and finally we keep the battery life to 1 to 2 years now. How do you compare one of your watches with a Casio or a Seiko? What is the difference, you think? The first biggest difference is that the Casio and Seiko, they will never do the watches like this. They used to, but not anymore. Yes. How do the Japanese watches, digital watches, compared to Chinese digital watches today? I ask you because people is thinking better of Chinese products. Okay. I think the difference between Japanese brand and the Chinese brand is only the brand different. Because we can find now lots of Chinese brand and Chinese watch that buy the movement from Japan, and lots of Japan brand that manufacture the watches from China. So there's no many different. What is your next move? I want younger people like the watches. That's my future project. ¿Qué te parecieron los muchachos, man? Están vueltos locos. Tan buenos, ¿ah? Además, lo que me gusta de ellos es que, bueno, son súper sencillos. Muchas veces pasa que cuando tú hablas con gente china, hay una diferencia cultural demasiado grande, como que en verdad no conversan las dos culturas, como que no cuesta entenderse. Y con ellos, como vivieron en Occidente un tiempo, era más fácil la comunicación. Y también yo creo que están más encima de lo que quiere el consumidor occidental. Me sorprendieron los jóvenes que eran, Bala. You're 25. Yeah, I born in the 2001. You were born in 2001 and you make digital watches. Yes. Maestro. Yes. Ahí está, el Oliver era un grande. Man. Y de hecho así no siempre nos hablamos. El otro día me mandó una foto con su gato. Era buena onda. Man. Ah, Son ya, buena onda. amigos. No, somos amigos con Oliver y Amigui. Tal cual. Pero yo creo que también es importante, Bala, no solo quedarnos en el bla bla, sino que también ver los relojes. Hagámosle una pequeña reseña, les mostramos la línea a los muchachos. Ya, nos vamos a la mesa. Bueno, muchachos, antes de ir de lleno, salimos de la nave un momento, antes de ir de lleno con lo que es Bentley Design, me gustaría también, como les expliqué el contexto de los LEDs, recomendarles este libro que se llama Retro Watches. Está basado en la colección del fundador de Ceric. No sé si ubican esa marca, Ceric, ahí están saliendo en pantalla. Todas las referencias con las que Bentley Design trabaja basadas en los 70, muchas de ellas las pueden encontrar acá. De hecho, por ejemplo, está Advanced Modulus, ¿ven? En que aquí podría estar. Esa sería una referencia. Otro es el Benrus Pop-Up, este es del 71, este podría ser otra referencia. Está, por ejemplo, el Girard Perregaux, el Casquette. Hay varias referencias de este estilo. Tengo aquí un par de relojitos, el Bulova. Aquí tengo este Benrus que está bien simpático. Tengo un Pulsar P3 y tengo este Orient Touchtron. Y por último, una de las joyas de mi corona, este es New All Stock en su cajita original, un Pulsar P2. Ahora lo tengo sin pila, pero incluso lo tengo con el manual original. Miren qué retro la caja, bien simpática, ¿no? Estos son los modelos en los que se basaron estas compañías cuando empezaron, ¿cachai? Pero lo rico de Bentley Design no solamente son copias de esto, sino que les tratan de poner el saborcito propio. Algo entretenido es que los desarrollos electrónicos están totalmente hechos por los muchachos de Bentley, ahí los tres. La
las llevaron porque son tan jóvenes y aún así haciendo los propios desarrollos electrónicos. Es bien admirable. Me gustaría partir con mi serie favorita y que personalmente es el que me quedé, es el que estoy usando ahora, es el S3000. La gracia que tienen es que son modelos basados en los relojes LED, pero con su saborcito propio. Tienen esta caja así como triangular, bien retro. En este momento está saliendo en pantalla la ficha técnica para los S3000. Existen dos variantes, está la Cyberwatch, que se le puede ver el microcontrolador adentro, es como el corazón del reloj, el microcontrolador con toda la soldadura, y existe otra referencia que es la Moon River. Tienen una pantalla que es OLED, ¿eso qué quiere decir? No es original de esta, este tipo de pantalla ya no se hace, que tenían como unos hilitos. En estos relojes ya no funciona así, imitan el mismo estilo, pero con su pantalla OLED, así es básicamente cómo funciona. Otro que existe son los S1000, que es muy parecido al S3000, tienen un nivel de acabados muy similar, pero ya vienen con estos tubos, ¿cachai? Entonces es más parecido al casquet, al de Girard Perregaux. En este momento está saliendo la ficha técnica acá para los Stargazer, para los S1000. Van a venir con estas cajitas en donde van a venir con el manual de usuario, van a venir con una correa de acero inoxidable y también van a venir con este tipo de correa. Estas son unas correas magnéticas. Yo personalmente nunca había visto una correa magnética, nunca había visto una compañía relojera que las usara. Una pequeña crítica que yo les podría tener a estos relojes es que estas correas magnéticas, si bien cierto son muy entretenidas, estas correas son un peligro porque el magnetismo y los imanes, si bien es cierto para un reloj moderno no va a ser ningún problema, para los modelos clásicos sí podría ser algo peligroso para su colección. Así que si ustedes tienen una colección de relojes vintage, mantengan alejada esta correa de las otras. Yo me muero de miedo cuando veo este tipo de correa siendo usada, así que personalmente no lo recomendaría para nada. Después tenemos otro modelo, mira, ¿qué tal esta locura? Este modelo está basado en el Nike Tri-X. El Nike Tri-X fue una serie de relojes que sacó la compañía deportiva Nike a finales de los 90 a principios de los 2000. Y ese modelo tenían el famoso Nike Tri-X. El Nike Tri-X se ha vuelto un icono muy coleccionable hoy día en eBay. Los modelos más buscados del Nike Tri-X valen más de 100, 200 dólares. Que puede que no suene tanto dinero, 100, 200 dólares, pero muchachos, recordemos que esto es Nike, una compañía deportiva y de moda. No es una compañía relojera. Estos relojes, después de un par de años, tienden a valer en eBay 5 o 10 dólares. Es muy raro que una compañía de estas características, que no es una casa relojera, llegue a tener estos precios. Y esto es porque el Nike Tri-X, con su diseño loco, logró un estatus de culto dentro de la comunidad relojera. Bentley Design de nuevo se las mandó porque, si bien es cierto, es obviamente una referencia al Nike Tri-X. Si ustedes ven los segmentos, hay algunos segmentos que son parecidos al de este modelo en la pantalla LCD, pero este modelo los exagera aún más. Personalmente encuentro más bonito el trabajo que hicieron con este Nike Tri-X que con los originales, así que si quieren una buena reedición completamente de acero inoxidable, este obviamente es una buena elección. Continuando la línea para la gente que le gusta el S1000 o el S3000 pero busca algo un poquito más premium, un poco más pesado, con un poquito más de acabado, está la línea Terminator. Me llamo Máximo X Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Fénix, y el servidor del verdadero emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, esposo de una esposa asesinada, y juro que me vengaré en esta vida o en la otra. Los X7000. ¿Y en qué consisten los X7000? Bueno, van a tener un packaging un poco más bonito, un poquito más pro, pero miren esto. Uno abre aquí y miren esta locura. ¿Qué tal los 7000? Hay versión con correa de resina y hay versión con correa de acero inoxidable. Básicamente van a tener un módulo muy similar, con las mismas características. El módulo no van a encontrar ninguna diferencia con respecto al S1000 o al S3000, pero la caja va a tener este acero más curvado, más pesado. En términos de la materialidad van a encontrar un reloj con un diseño aún más loco, la pantalla aún más en vertical y más peso. Esa sería la gracia. Hay versiones de distintos colores y con correa y sin correa de acero inoxidable. Y por último, Bentley Design ha incursionado en estas locuras. Este es el Turbo M4. ¿Qué tal este modelo? Este sí que es una locura. El Turbo M4, la locura que tiene es que es como doble reloj y con dos calibres Millota incorporados, y ya acá nos empezamos a ver locos. Así, yo en general pienso como en esos relojes de diseñador que alcanzan precios muy elevados. Esto es la versión de Bentley Design. Ahora están viendo la ficha técnica en pantalla. ¿Ustedes usarían un reloj así? Yo personalmente sí. Eso es básicamente como los distintos modelos. Yo estoy seguro que los muchachos de Bentley saben mucho de relojería. Yo conversé con ellos. Yo creo que vamos a tener de aquí en adelante muchísimas noticias de ellos que yo creo que se van a venir. Así que eso, volvamos a la nave. ¿Qué te parecieron, Bala? Puta, es que encuentro que estos relojes son una locura. Miren, acuérdense de Bentley Design porque los materiales y todo son muy buenos para el precio. Esta compañía va a ser de las grandes compañías relojeras del futuro. Acuérdate de mí, Bala. De estos muchachos van a dar que hablar. Lo digo aquí y ahora está quedando grabado. Además, ¿sabes lo mejor que todo, Bala? Y para terminar el video, ¿Qué? si quieres encontrar tu propio Bentley Design con todo lo que acabamos de ver y al mismo precio o mejor o peor, pero a un precio muy parecido al de AliExpress No y me sin digas. pagar el impuesto cuando importa, ¿sabes dónde lo encuentras? No me digas. Dandolahora.cl. ¡No! Y
para los amigos del extranjero, les vamos a dejar el link oficial de Amazon.com en Estados Unidos para que se lo traigan a su país y también están apoyando a este canal y a estos grandes emprendedores chinos, al Oliver, ahí a todos los muchachos. Porque yo creo que este tipo de iniciativas traen aire fresco al mundo relojero y yo creo que es lo que necesitamos en esta industria, ¿no, Bala? Es que, weón, los Y2K están enfermos. Tan bacanes, ¿o no? Me encantan. Aprovechen de dejarnos un comentario. ¿Qué les parecieron los Bentley Design? ¿Cuál fue su favorito? Ponernos un like, compartir este video con algún amigo ñoño de relojes y, ¿por qué no, aportar con alguna cosa? ¿Algo más, Bala, que decir para el cierre de este video? ¡Su like es mi sueldo! Y de parte mía solo decir, la lucha continúa. ¡Chao! Dando la hora. Dando la hora. Dando la hora. Tenemos un mensaje final para ustedes. Suscríbete. Suscríbete. Okay, thank you much. Okay. Thank you for sharing. Grande Bentley Design, weón. Ya. Saludos, nos vemos.